879 es tu voz. Es tu voz. Estamos en este momento con el subsecretario de Transporte y Registro Civil, Pedro Liborio Sá. Pedro, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, un placer para nosotros que te tomes un ratito para hablar. Sabemos que recién salís de una reunión que tiene que ver justamente con esto, que es muy importante. Así que bueno, contanos, ¿cómo es que surge esto de hacer, por qué, ¿no? ¿Con qué objetivo surge esto de hacer los cambios en las líneas y en los recorridos de cada uno de los colectivos? Bien, primero nosotros cuando asumimos, vimos, ya lo veíamos viendo antes de asumir, pero bueno, cuando asumimos lo pudimos empezar a trabajar, que a medida que la ciudad ha ido creciendo, porque la ciudad, como siempre decimos nosotros, la ciudad es un organismo vivo, sí, no de manera literal, pero funciona como un organismo vivo, va cambiando, va generando unos lugares de más atención y otros de menos. Y bueno, como va creciendo también se generan, hay nuevas viviendas, se entregan nuevos barrios, y lo que históricamente siempre se hizo fue simplemente largar la línea más cercana. Claro. Pasaban la línea de colectivo por más o menos cerca del barrio nuevo, entonces les tiraban. Y a lo largo de los años nos encontramos con líneas en donde para ir desde un punto hasta el centro, por ejemplo, era 1 hora y media, 2 horas. Claro. Es todavía en muchas de esas las líneas. Entonces lo que estamos haciendo es modificar esas líneas. Estuvimos durante todo el año 2020, más allá de la pandemia, que nos retrasó mucho, fue evaluar qué opciones teníamos, cuáles eran los puntos calientes, decimos, los lugares donde la gente habitualmente va. Tiene que ver, nosotros tenemos los datos de la SUBE. La SUBE tiene la gran ventaja de que si bien no sabemos quién es la persona, no nos interesa, una cuestión de privacidad, pero sí sabemos qué número de SUBE se subió en dónde se volvió a subir, a qué hora. Entonces uno puede saber la gente más o menos a dónde está yendo. Si se tomó 2 colectivos, si no se los tomó. No nos interesa el dato específico de una persona, pero sí el volumen completo del universo de los pasajeros de las líneas de transporte, para ver a dónde van, cómo se mueve la gente en la ciudad, ¿no? Bueno, eso lo estuvimos estudiando, estuvimos viendo varias posibilidades, y lo que estamos haciendo es, en estas primeras 6 líneas, es simplificar el recorrido. Primero, simplificar el recorrido. Segundo, incorporar barrios que estaban olvidados, en el sentido de que el colectivo no estaba llegando a esos barrios. Claro. Estamos hablando de 400 viviendas sur, estamos hablando de la PTS. Hay varios barrios en donde, veían pasar el colectivo cerca, pero cerca no es que pase por tu barrio. Claro, no, capaz que te dejaban otro barrio y había que caminar varias cuadras. Claro, varias cuadras. Bueno, en el caso de la PTS es más todavía, porque en Barrancas Coloradas se volvía el colectivo. Entonces, es mucha la distancia. Entonces, bueno, esas cosas se tuvieron en cuenta, se incorporaron, pero sin caer en el error, en el facilismo de, la incorporo un poco más de recorrido y ya está. Entonces ahora las personas tienen que esperar todavía más tiempo para llegar a su destino. Entonces, algunas de las líneas, la línea OK específicamente, la hemos separado en 2 ramales porque no podíamos seguir estirándola. También simplificamos un poco, daba algunas vueltitas que hacen perder tiempo. Pero lo más importante para nosotros es esto: optimizar el servicio, lo cual reduce la cantidad de espera, porque si el colectivo tarda, en vez de 2 horas y media en ir y volver, tarda 1 hora y media o 1 hora o 45 minutos, quiere decir que con la misma cantidad de unidades tengo mejor frecuencia. Claro. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo. La idea es beneficiar a la gran mayoría de los vecinos, que es lo que está pasando, y vamos a seguir monitoreando cómo usa la gente el colectivo, porque una cosa es el marco teórico, que uno lo evalúa, saca las cuentas que tienen que ver con la frecuencia, con el confort del pasajero, con la distancia recorrida, con los puntos calientes, la relación entre los puntos calientes, y otra es la práctica. Porque como dijimos, en un organismo vivo, uno por ahí, un médico le receta a una persona un medicamento que funcionó con otra, y a esa persona justamente no la benefició lo suficiente, entonces hay que tocar. Bien. Entonces ese es el concepto. La toma de decisiones que hacemos nosotros tiene que ver con varios procesos. El primero, detección del problema, después el análisis, la resolución, y ahora aplicamos la solución. Y bueno, vemos, seguramente el impacto va a ser muy positivo. En aquellas cosas que haya todavía que mejorar y que tocar, así se hará. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las líneas que se van a ver afectadas? En esta etapa es la línea A, la F, OK, E1 y R. Bien.
Bien. Me imagino que vos dijiste justamente va a tener un impacto muy positivo. Me imagino que ya hay repercusión en la gente, porque yo estuve escuchando justamente repercusión positiva en las personas por esto, de saber que, bueno, van a poder tener la posibilidad de, aparte, estar menos tiempo esperando el colectivo, de poder llegar un poco más cerca de su barrio o de su casa, ¿no? Y no tener que atravesar quizás otros barrios o caminar un montón de cuadras para ir a esperar el colectivo. Está bueno eso. Sí, nosotros hemos visto las reacciones también, la mayoría, como decís vos, son positivas. Siempre hay alguno que se enoja antes de saber bien cómo va a ser, pero claro. Lo importante para transmitir es que lo hacemos para beneficiar al vecino. A la empresa no le es un cambio económico en ningún sentido, ni para mejor ni para peor. A la municipalidad en sí misma lo que nos interesa es mejorar la movilidad. La movilidad en una ciudad es importantísima y bueno, queremos mejorarla. Y a eso estamos apuntando con estos cambios. Bien, perfecto. Bueno, no te voy a pedir que me digas exactamente cuál es el recorrido nuevo de cada una de las 6 líneas, pero quizás sí algunos de los más importantes o de los colectivos a los que llegan a los barrios que son, digamos, los más habitados de aquí de la ciudad, porque sabemos que hay un par que son los que las personas más se toman. Más o menos, ¿cuáles serían los nuevos recorridos de algunas de las líneas para que las personas que están escuchando del otro lado digan, bueno, me voy rápido a la página de agencia y empiezo a chusmear cómo es el recorrido nuevo, que esto empieza a partir del sábado, ¿no? A partir del sábado. Sí, yo lo que haría es que en realidad vayan y lo vean, están las placas. Estamos publicando en estas horas unos mapas como para que se guíen más fácilmente. Para guiarse, gente que claro. por ahí con las calles no se guía tanto. Me parece mejor eso porque tengo miedo de hacerlo de memoria y olvidarme de algo, salvarme algo y que por ahí se malentienda. Vayan ahí, las placas están claras, pero estamos haciendo unos mapas como para que sea todavía más claro y que la gente entienda por dónde pasa y cuáles son los cambios. Insisto, no hay una casa por la que pasábamos que dejemos de pasar. Claro. A lo mejor antes pasábamos por la puerta, ahora pasamos por la esquina, pero no estamos dejando sin servicio a nadie, al contrario, estamos incorporando un montón de familias que no tenían colectivo y ahora van a tener. Claro, perfecto. Esto está buenísimo, sinceramente. Y también puede ser, yo pregunto porque no sé, que los cambios en las frecuencias, en los recorridos de algunas líneas también beneficien a otras que no están quizás incorporadas aquí específicamente. Porque, por ejemplo, yo leí ayer que va a haber quizás algunos cambios o algunos beneficios en lo que es la línea D. Por ejemplo, que la línea D es una que sí, lo toman muchísimas personas. Sí, en todas las líneas estamos evaluando cambios. Lo que pasa es que también es algo que nos pidió el intendente de hacerlo de manera escalonada, que el cambio no sea tan drástico ni tan traumático. Así que así lo estamos haciendo. Primero hacemos estos cambios, se evaluará el resultado, se verá qué anduvo, qué no anduvo, en todo lo que tiene que ver con los proyectos, con la gestión pública especialmente. Nada es 100% exitoso ni 0% exitoso. Siempre hay cosas para mejorar, veremos lo que hay que mejorar, tendremos las lecciones aprendidas y las aplicaremos a las demás líneas también. Es un cambio de la idea de cómo funciona el transporte en la ciudad, pero para mejor, para que sea más rápido, para que la gente pueda llegar a destino de una manera más ágil también, porque más allá de que hay gente que por ahí, puede ser que haya alguno que vivían en la zona más sur y trabajaban en la zona más norte y tomaban un solo colectivo, pero no es justo que sean 2 horas y media, 3 horas para que una persona llegue desde un barrio del sur al centro. No tiene sentido. Lo que sí estamos haciendo es agilizarlo y tenemos también distintos escenarios posibles estudiados dependiendo de cómo nos den los resultados ahora, de cómo la gente se mueva en el colectivo. Probablemente busquemos alguna forma de ya lo estamos hablando, pero de cómo hacemos para agilizar esos casos que probablemente puede ocurrir que no se vieron tan beneficiados. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos varias herramientas para que la gente llegue al destino sin abonar más dinero, no necesariamente, y con un tiempo mucho menor. No, de a poco, con paciencia todo se va a lograr. De hecho, en realidad es un montón, porque son cambios en 6 líneas y es mucho, y es un gran avance y es un gran paso. Justamente hablando de pasos, ¿cuál es el paso que falta ya para poner en vigencia esto y que empiece a regir el día sábado? Sí, nosotros decidimos el sábado porque es un tiempo que nos pareció prudencial como para que la gente se vaya enterando de cuándo se hacía el cambio. El proyecto lo tenemos listo, en realidad desde hace un tiempo.
lo que hicimos es primero esperar el momento adecuado para hacerlo, nos parecía que en el verano era el momento, Sí. y después hay un trámite administrativo, que ya se hizo, que ya está aprobado, con respecto a la SUBE, porque tenemos la SUBE, entonces hay que informar a la gente de la SUBE el cambio de recorrido, cómo afecta. Bueno, entonces es un trámite administrativo donde solamente, no es que le pedimos permiso, sino que le avisamos lo que va a pasar. Claro, es un aviso. Y bueno, ya estábamos esperando también que se resolviera ese trámite. Resuelto eso, ya a partir del sábado estábamos en condiciones de realizarlo. De arrancar, bien. Bueno, cambiando un poquito de tema, o sea, de lo mismo, el tema de los colectivos, pero con el tema de los horarios, por ahí hay muchas dudas de que llegaban justamente al mensajero de la radio de a qué hora arrancan los primeros colectivos en la mañana y cuáles son los últimos, o sea, cuál es el horario de partida de los primeros colectivos y cuál es hasta qué hora pasa el último Bueno, colectivo. eso en realidad lo tendrían que ver directamente con la empresa que es la que maneja los horarios específicos de los colectivos. Nosotros desde el transporte lo que hacemos es regular los recorridos y bueno, las frecuencias que se respetan. Entiendo que eso no cambia, no va a cambiar a la hora que sale el colectivo y a la hora que termina, porque tiene una cuestión que tiene que ver también con la cuestión de relación laboral con el propio chofer también y además el servicio que se brinda. Lo que sí estamos en permanente monitoreo nosotros desde la oficina de transporte de cómo está funcionando el servicio. Recordemos también que la pandemia continúa, que los protocolos continúan y eso afecta muchísimo a un servicio. Digamos, estamos en la ciudad de San Luis, en todo el mundo, a los servicios públicos los ha afectado muchísimo. En las revistas que yo sigo y en los grupos en los que estoy de funcionarios de transporte, de tránsito, de movilidad, no se habla de otra cosa, de cómo nos afectó la pandemia y cómo modificó todo lo que se estaba haciendo. El mundo estaba yendo hacia mucho transporte público y nada de transporte privado. Y la pandemia nos cambió todo. ¿Y cómo hacemos para adaptarnos sin caer en los viejos en vicios de... hay ciudades que tienen, San Luis también lo tiene en el centro, pero muchísimos problemas de tránsito con respecto, de tránsito en el sentido del flujo vehicular con respecto a la cantidad de autos. Entonces la solución es el transporte público. Totalmente. Pero en un escenario de pandemia es complicado. Y bueno, entonces vemos estamos viendo cómo se hace, cómo hacen otras ciudades, qué ideas se nos ocurren a nosotros, qué podemos hacer. Parte de eso, porque si una persona tarda menos tiempo en llegar de su casa al trabajo, por ejemplo, o viceversa, está menos tiempo en el colectivo, ocupa menos tiempo de asiento y hay menos exposición al virus, ¿no? Claro, sí. Entonces todo es para mejor del vecino. Exactamente. Esa siempre es la idea. Todo, bueno, es un cambio, para mí es un cambio re grande y re positivo también. Y de hecho, bueno, sí, las respuestas de la gente hasta ahora han sido muy buenas. Como decías vos siempre, hay alguien que se enoja o se queja, porque lo decimos siempre aquí en el show de la noticia, el quejarse es gratis y está al alcance de la mano siempre. Entonces, lo que hacemos es quejarnos de todo, pero son muy buenas noticias. Vos dijiste entonces que en breve van a estar publicados algunas placas y mapas para que la gente ya se vaya guiando. Las placas ya están publicadas. Bien. Lo que entiendo que se está haciendo, no puedo prometer porque no lo hace específicamente mi oficina, es unos mapas que también se van a publicar de manera más gráfica para entender el recorrido. Pero bueno, el diagrama de las calles por donde dobla ya está publicado, está en la página de la ciudad de San Luis y en la agencia. Bien, perfecto. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tomarte este tiempito para esta nota y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente luego para tener una actualización de cómo va todo, de cómo arrancaron estas nuevas frecuencias, los nuevos recorridos, cómo se lo tomó la gente. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, de nada y muchas gracias por invitarme. Un placer. 87.9 es tu voz. Es tu voz.